Hola, ¿hay alguien? Hola. ¿Qué tal? ¿Acaso no es la respuesta que buscas? Pero mira nada más que tenemos aquí. Otro que no llegará muy lejos. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Por fin, preguntas coherentes. Bueno, estás atrapado en un cubo con una pantalla gigante que habla. Eso veo. Entonces eso es todo. ¿Quieres morir? ¿Qué? Oh, perdona, no te expliqué las reglas. Se me está pegando tu estupidez. Verás, esta es una habitación. Para poder pasar a otras habitaciones, deberás vencer a un enemigo hasta llegar al final. Quiero En mi donde te libertad. daremos lo que más deseas. Si eso es lo que deseas, avanza por las habitaciones y obténlo. ¿No hay otra forma de salir de aquí? No, deberás hacer lo que te estoy diciendo o si no puedes rendirte y Ya veo morir. lo que está pasando. Esto es un juego estúpido que tengo que superar o algo así. Y tú estás siendo controlada de manera remota, ¿no? ¿Puede ser? ¿Quién sabe? ¿Y cómo se supone que vencer a esos enemigos? Bueno, puedes pensarlo con hechos, argumentos o lo que tengas a tu disposición. No veo que traigas un arma, ¿o sí? ¿Argumentos? Bueno, es hora de enfrentar a tu enemigo. Suerte con ellos. Adiós. Espera, ¿a qué te referías con argumentos? Debes argumentar a tu enemigo. Pero, Bye bye. bueno, no, es lo que hay. Mi enemigo es un video de YouTube, así que quieren que contraargumente este video para salir. ¿Un control? ¿Será para adelantar o atrasar el video? Bueno, si no hay de otra, tendré que jugar a su jueguito. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, descojonándome de la risa con la chorrada de campaña que está haciendo Podemos para las elecciones de Madrid. Desde los mítines en azoteas, porque saben que es el recinto más grande que pueden llenar, hasta los vídeos electorales tan lamentables y tan penosos que aparte de tener más dislikes que likes en sus canales oficiales, luego parodias como las que ha hecho un tío blanco hetero tienen más del doble de visualizaciones y de likes. Eso sí, luego cuando pierdan, dirán que ha sido por el fascismo y no porque son unos drogados y unos hipócritas. Es que ya sabemos que a esta gente solo les gusta que les voten si es para que salga lo que ellos quieran. Si no, fuego con todo. ¿Cuántos días electorales se tendrán que pegar para darse cuenta de que no hablan por una mayoría? Que estoy por hacer una porra. Cuando me he topado con un vídeo en YouTube con un nivel de... No hablaremos sobre política española en el video, pero ¿qué acaso no ganó la izquierda otra vez? Adelante con la intro. En estos últimos años ya ha sido cada vez más común hablar de minorías y de la importancia de su representación. Sin embargo, también existen personas del otro bando que piensan que mucho de esta inclusión es forzada y tienen distintos argumentos para respaldar esta idea. Así que en esta ocasión decidimos recopilar todos estos argumentos que no se repiten y explicarles por qué la inclusión nunca es forzada. Pues el vídeo empieza así, por este chico y esta chica hablando de que la representación de minorías en ficción se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años y de que algunas personas tienen ciertos argumentos en contra de esta corriente. Por cierto, muy maduro es el gesto de las comillas para referirse a los argumentos de los demás. Creo que otra persona tendría que madurar, pero bueno. De todos los temas que generan polémica en internet, este es uno de los más hablados, la inclusión forzada. Que se refiere a cuando una película o serie representa minorías en sus historias, pero por alguna razón a las personas no les parece natural o que fluya con la trama. El caso es que entre meme y meme, la verdad es que Con una frecuencia bastante excesiva para mi gusto. Tú también subes memes innecesarios, así que... dividen el vídeo en una serie de bloques dedicando cada uno a cada una de las minorías que más se benefician de la representación que defienden. De entrada, ellos definen el concepto de inclusión forzada de la siguiente manera. Se refiere a cuando una película o serie representa minorías en sus historias, pero que por alguna razón a las personas no les parece natural ni que fluya con la trama. Lo primero de lo que me he acordado con esta definición es de cuando la maestra del colegio nos decía que no se podía empezar una definición de algo con la muletilla es cuando. Como apunte yo ahí lo dejo. Pero bueno, vamos a tomárnoslo en serio. Mira que me chirría ese por alguna razón. Cada espectador tendrá las suyas, que para gustos los colores solo faltaría. Pero no es algo que la gente suele mantener en secreto. Esa por alguna razón suele ser que a veces son elementos incrustados a la fuerza en una historia que tira por otro camino y que muchas veces son personajes o mensajes que rompen con el ritmo natural de la obra. Pero vamos, que esto es algo que también se dice de giros de trama absurdos, de casos burdos de product placement o de cuando se introducen con calzador elementos de moda en producciones que poco tienen que ver con estos. No es algo que ocurra solo en caso de personajes LGBT, personajes racializados o mujeres en posiciones de liderazgo, como dicen a continuación. Y es que en eso el público es igualitario. Si a alguien les parece un pegote que no cuadra con lo que están viendo, lo señalarán, sea una minoría o cualquier otra cosa. No creo que una Coca-Cola sea comparable a la presencia de una persona negra en una película. Pues sí, me hace gracia que digan explícitamente antes de dar paso a los bloques que la inclusión forzada es algo que solo existe en el mundo de la imaginación, como todos los personajes de los que vas a hablar. Así que no me seas cínica.
Este caso es de los más comunes, y se refiere cuando se cambia de género, raza u orientación sexual a un personaje que ya existía, para presentarlo en una nueva producción. Uno de los casos más sonados empezó allá por el 2018, cuando se presentó el diseño de la protagonista para la nueva serie de She-Ra. Los seguidores de la serie ochentera creada por Mattel, que contaba la historia de la hermana de He-Man, se mostraron renuentes ante la desexualización del personaje. ¿No les recuerda esto a cierto mamífero de orejas largas? El primer bloque lo dedican al cambio de personajes, entendiéndose esto como el cambio de género, raza u orientación sexual de un personaje ya establecido. Lo que se me hace raro es que luego te ponen de ejemplo la nueva serie de She-Ra, la hermana de He-Man, cuando este es un personaje que solo ha sido rediseñado, que no ha sufrido ninguno de los cambios que han citado justo antes. Que sí, que la trama habrá cambiado todo lo que tú quieras con respecto a la serie original y tendrá todo el progresismo que tenga, pero el rediseño de los rasgos identitarios del personaje como tal no ha habido. Esto que directamente en ningún momento resultó ser una serie muy criticada. Me llama muchísimo la atención que digan sobre esta serie que el tema LGTB no se toca directamente en ningún momento, pese a que ellos mismos dicen que a lo largo de la trama podemos ver a una pareja de padres homosexuales y un beso lésbico entre las protagonistas al final de la serie. Entonces, ¿qué sería tocar el tema directamente? ¿Una escena de no por gay sin cortes o qué queréis? Sí, no solamente se la desexualiza, sino que también no la hacen lesbiana, y de todo eso ustedes se quejaron. La serie cuenta la historia de Adora, una chica huérfana que tras encontrar una mítica espada descubre que puede transformarse en una princesa guerrera. Desde el principio de la serie se aprecia que la protagonista y su amiga Catra tienen una relación muy cercana, ya que han crecido juntas bajo la tutela de Shadow Weaver, en un sitio no muy bonito, la verdad. Tras descubrir que está en el bando equivocado, Adora traiciona a su mentora y huye con sus dos nuevos amigos, Bao y Glimmer. Conforme avanza la historia, conocemos que los padres de Bao son una pareja de hombres. Poco después conocemos a otra pareja de mujeres, Netos y Spinnerella. Y bueno, el final termina con la confirmación de la pareja de protagonistas. Aunque el tema no Pues en la serie en ningún momento se hace referencia a la homofobia, por ejemplo. O sea, no se trata el tema de manera directa porque no se habla de la homosexualidad directamente. Solo se hace una muestra de esta. Igual la gente se quejó de eso. Otro ejemplo que no es parte del mundo de la animación, pero que vale la pena comentar, es el caso de la película de Netflix, Enola Holmes. Esta cinta narra las aventuras de la hermana menor de Sherlock Holmes, una niña fuerte que sale en busca de su madre, una sufragista que lucha por el voto femenino. Luego también nos mencionan a nuestra queridísima Enola Holmes, película de Netflix sobre la que yo pido en este vídeo que os dejo por aquí arriba, que tampoco es cuestión de repetirme como el ajo. Aún así, diré que el problema con la película no es tanto la monserga feminista que tiene la cinta, que también le llega, sino que es sencillamente muy mala. Dicho de otra forma, si viésemos una película donde Sherlock Holmes hace exactamente lo mismo que Enola, seguiría pareciéndonos una basofia. Así queda claro, o lo explico con manzanas. Que además sigue sin ser un personaje al que le hayan hecho un cambio identitario en el diseño, es simplemente un añadido al mundo de Sherlock Holmes que ya existía antes de la peli. Un caso La gente también se quejó de que habían cambiado el sexo de Sherlock Holmes, así que no sé, dime tú. La gente se queja de muchas cosas. que también causó algunas reacciones, pero que también nos da una valiosa lección, es la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse, basada en el cómic publicado en 2011 que tiene como protagonista a un chico racializado, Miles Morales. Y lo mismo pasa con Into the Spider-Verse, donde a pesar de haber varios Spider-Man en la peli, todos los Peter Parker que vemos son blancos. El protagonista negro es Miles Morales, otro personaje que si bien asume el manto de Spider-Man es completamente distinto. Corcho, es que se acaba la seccióncita y no han hablado en profundidad de un personaje al que verdaderamente le hayan cambiado algún rasgo identitario. Y mira que hay ejemplo. Creo que el tema de con Miles Morales va por otro lado. Pues, bueno, de hecho, ya que han sacado antes el tema de Sherlock Holmes, me permito recordarles que hay otro producto sobre el detective que sí hizo algo más atrevido que la película de Enola Holmes. Me refiero a la serie Elementary, donde aparte de cambiar de época y lugar la ambientación de las aventuras, nos presentaron un Dr. Watson que era mujer y además asiática. ¿Llegasteis tan solo a ver un cuarto del revuelo que se armó por Enola Holmes sobre esto? No. ¿Y por qué? Tal vez porque el producto final es medianamente entretenido y disfrutable y no se dedica a darnos sermones. Ahora, muchos se preguntarán, ¿por qué no crear No lo sé, no la vi. un personaje nuevo? ¿Por qué utilizar estos personajes entrañables y modificarlos? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Cuando se utiliza un personaje entrañable, el impacto tiende a ser mayor. Esto pasa tanto en el marketing como en la efectividad del mensaje, ya que el público puede ser más empático con las historias y personajes que ya conoce. Eso sí, la sección no termina sin que digan, a pesar de que como vemos no han dado ni un solo ejemplo real, que estos cambios identitarios se hacen en personajes consagrados para que el impacto del mensaje sea mayor. Algo que es una soberana memez, ya que centrarse en poner todo el foco de la diversidad en una franquicia ya establecida equivaldría a pensar que esas minorías no podrían llevar una franquicia desde cero hasta estos niveles. Y por eso hay que meterlos en productos ya famosos para que alguien los vea. Como el que se pone a hacer el ganso detrás de un reportero de la calle porque sabe que nunca saldría en la tele de otra forma. Vamos, si quieres lanzar el mensaje de que las minorías pueden hacer todo lo que haga cualquier otra persona, lo lógico es que también apuestes por ellos para que construyan sus propias franquicias. Así que, ¿quién es el racista aquí? Muchos Pero generalmente ustedes no apoyan ese tipo de series. veces el hecho de que un personaje salga del closet en cualquier momento de la historia suele considerarse forzado, lo cual es totalmente erróneo. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Por ejemplo, tenemos el caso de Star de la serie Star vs. las Fuerzas del Mal, quien en el episodio Ransomground mira sonrojada y parece sentirse atraída por la diosa del trono Brunzeta. En el momento en que la versión adulta de Marco y Brunzeta viajan en el lomo de una criatura, la protagonista luce sonrojada y feliz abrazando la cintura de Brunzeta. Además, mientras viajan se puede notar de fondo en la secuencia los colores de la bandera bisexual. ¿Habrá sido este un guiño de los animadores? Tras ver este episodio, gran parte de los seguidores de la serie se quejaron bastante de que esto era forzado, ya que no se habían mostrado indicios de la bisexualidad de Star en algún otro capítulo de la serie antes. El siguiente bloque está dedicado a los personajes LGBT, hablando de que al público le parece forzado cuando un personaje sale del armario en un show. Hombre, lo será si no hay indicios previos que den pie a ello. Es como que si de repente, en Titanic, cuando el barco se está hundiendo, Jack Dawson confesase que es un viajero del tiempo, lo recogiese en una nave espacial y se largase. No me digas que no te quedarías a cuadro. De nuevo, comparando cosas que no tienen nada que ver, sobreexageran los ejemplos para que tengan más impacto. Muchas veces la orientación sexual y la transexualidad son solo características de los personajes, solo se convierten en parte del plot cuando se quiere hablar específicamente del tema. Así que, ¿cómo podría ser forzado algo que se limita a ser parte de la construcción del personaje? Si Korra tuviera el cabello amarillo, ¿pediría también que se justificara con la historia de por qué y cómo se
poniendo ejemplos de series de dibujos en las que se hicieron guiños al mundo LGBT y hubo público que protestó al respecto, que manda narices, que vienen a señalar esto a los progres. Gente que llegó a quejarse hasta de que la peli de Black Panther, una de las pelis más progres de la historia, no tenía personajes LGBT. Pero tranquilos, comprendemos lo que jode que vengan desde fuera a decirte cómo tienes que escribir una historia. Porque precisamente eso es lo que hacéis vosotros todo el rato. Entonces somos iguales. Me llama la atención el paralelismo que hacen, aunque no hay que justificar que un personaje sea gay diciendo que si un personaje al que estábamos acostumbrados a ver con un color de pelo de repente apareciese con otro, no habría que justificarlo. Vamos a ver. Sí que habría que justificarlo si la historia es mínimamente realista, vamos. Es como si haces una película protagonizada por una familia africana y resulta que uno de los miembros es blanco. No te digo que no puedas hacerlo, pero tendrás que darnos un par de explicaciones al menos, ¿no? Es lo mismo con la homosexualidad. No digo que alguien que no ha tenido relaciones hetero no pueda declararse gay, pero si vosotros sois los primeros en señalar lo complejo y confuso que puede ser este proceso, no tendría lógica que lo reflejéis haciendo que suceda en un ¡tachán! ¡Ya soy gay! Este tipo se refiere a la inclusión de la mujer en papeles de líder, de fuerza o de inteligencia. De sacarla de ese papel de sexualización del que tanto les cuesta salir. Ahí tenemos el cambio que se le hizo a la pastorcilla Bo Peep en la última cinta de Toy Story. Esta muñequita de porcelana hizo del interés amoroso de Woody en la primera cinta. Usaba un vestido durante las 2 primeras películas y siempre se mostraba pacífica. Durante la tercera película, el personaje no apareció, después de haber sido donada a una nueva dueña. Y fue en la cuarta cuando Woody se reencuentra con Bo Peep en una tienda de antigüedades, pero ya no es la misma. Ya no lleva su vestido, su báculo es ahora más un arma de defensa que un adorno y está aprendido a luchar. Después de este cambio, muchas personas acusaron a esta película de feminismo forzado. Lo mismo ocurrió a Los Increíbles 2 con Elastigirl, cinta en la que se le muestra saliendo a combatir el crimen mientras Mr. Increíble debe hacerse cargo de los niños y la casa. Ya para acabar, nos mete la sección sobre feminismo forzado. Hasta ellos lo llaman así. Ahora en serio, señalan la inclusión de mujeres en roles protagónicos y de personajes poderosos como algo que causa molestias, cuando la queja nunca ha sido esa. Mujeres poderosas nos las lleva dando la ficción desde hace décadas y precisamente por las que están bien hechas y todo el mundo admira, sabemos cuando estamos ante una Mary Sue, hermano. ¿Qué tiene? Siempre los mismos ejemplos. Si no es Sarah Connor, es Ripley. ¿Cómo se nota que son viejos? Un personaje cuyo poder brota de que el guión no hace más que repetirnos lo poderosa que es, pero nunca nos lo muestra a través de acciones indiscutibles, que sus rasgos identitarios sean la fuente de su poder y no un hito circunstancial, que la interpretación sea encorsetada dentro del arco de un personaje que nunca sufre ni pasa por vaivenes remotamente humanos, sino que tiene un ascenso vertical en el que en ningún momento llega a haber conflicto medianamente creíble. Esa es la cuestión, y no que el personaje tenga tetas y vagina. Esa es la cuestión con todo esto, que las historias y sucesos estén encadenadas a los rasgos de identidad y no a la trama y a la personalidad de los personajes. Y es que los que criticamos la inclusión forzada lo hacemos porque dicha práctica parte de una premisa bastante absurda e incluso ridícula según algunos miembros de estas minorías, que a una persona gay solo le puede interesar y solo puede empatizar con un personaje si este también es gay, o que alguien racializado solo va a conectar con un personaje de ficción solo mientras sea de su misma raza, y así con todas las minorías, porque supone tratar a esta gente como una suerte de espectadores distintos al resto, que están contentos con un personaje solo porque comparta rasgos con ellos, no con que sea profundo, no con que sea interesante, no con que sea atrayente, no, sino con que tenga algunos rasgos en común con él. Cual gatete que se mira en un espejo, vamos, como si no tuvieran más mente aparte. Pues sí, quizás sea algo que no entiendas por vieja, pero sentirse representados en una serie o película o lo que sea, se siente muy bien. Llámame gato que adora sus reflejos y juzga que me gusta verme representado en la ficción. Irreal, porque a ver, si predicáis el mensaje de que una persona heterosexual se puede sentir emocionada y conmovida por el romance de dos gays o dos lesbianas, porque el amor es un lenguaje universal y todas esas cosas, entonces nos puede extrañar tanto que os señalen el otro lado de la ecuación, diciéndoos que por esa regla de 3, un homosexual también puede empatizar con un romance hetero. Si defendemos la igualdad, también estaremos defendiendo que un personaje blanco puede inspirar a una historia negra y viceversa. Es que ustedes nos la señalan todo el rato. Y lo mismo sobre mujeres, homosexuales, discapacitados, religiosos. Y luego también está esta otra cuestión que a muchos no se nos pasa por alto. Y es que esta gente habla de inclusión e igualdad, pero solo para ciertos géneros o personajes, mientras barren otros debajo de la alfombra. Gente como estos chicos claman inclusión en los campos de los papeles de héroes nobles, o de personajes poderosos, de referentes morales, de guerreros imbatibles, de líderes legendarios. Pero pensemos en un género que esta gente no suele tocar, como el de la comedia gamberra. Como por ejemplo Me llamo Earl, serie legendaria de la que hace pocos días estuve hablando en profundidad en este directo del que os dejo el enlace por aquí. En esta comedia mega irreverente, con altos niveles de incorrección política, tenemos sin embargo algo que sobre el papel es un gran ejemplo de todo tipo de inclusión. Personajes LGBT a través de Kenny y las parejas que va teniendo. Representación racial en los personajes de Darnell Jr., Escobar Lup Lup o incluso Catalina, que es mexicana. Incluso representaciones de discapacitados a través de Willy el cartero de puerto, Didi la mujer de una sola pierna, o bueno, incluso Randy, que es en cierto modo una representación de la neurodiversidad. Pero claro, como es una serie que se dedica a hacer chistes tapados, llegando a veces a la comedia negra, sobre todos los tópicos y sobre todas las personas, sin distinguir sexo, raza o religión, y que no considera nada como tabú, pues para los progres dicha serie ni existe. Y es que si este show se intentase hacer hoy en día, por los lloriqueos que se armarían en Twitter, se podrían hacer las cataratas del Niágara. Así que sí, no toda inclusión es igual, y no todas las formas de hacer inclusión valen, porque no es lo mismo una historia con algo de discurso que un discurso con algo de historia. Y no es que lo diga yo, es que lo dice el público, al que se supone que le debéis brindar algo que quieran ver. Porque sí, en el mundo del entretenimiento conviven lo que el público quiere ver y lo que el autor quiere hacer. A veces no son lo mismo por poco, y a veces por mucho. Pero también a veces sucede que algo que a priori el público no querría ver, de repente el autor lo hace de manera que a dicho público le acaba interesando. Porque precisamente esa es la tarea del que crea una ficción, intentar que el público se interese por ella y tratarlos como si fuesen idiotas que necesitan ser inmediatamente educados y chantajearles con que son todo lo malo del mundo si no se interesan por el producto. Es una estrategia que no dará resultado por mucho que se empeñéis en repetirla. Porque luego está esa libertad artística que reclamáis para crear vuestras historias LGBT y vuestras versiones racialmente mejoradas de personajes ya establecidos. Se la negáis al que quiera hacer humor negro, al que quiera hacer parodia de estas cuestiones y a los que queremos reírnos de todo el mundo sin discriminar a nadie. Estoy seguro que en esa serie se hace burla de los gays, negros y mujeres, pero en ningún momento se hace burla de los hombres blancos héteros. Bueno, ya lo hice, quiero salir de aquí. ¿Acaso estás programando ¿Qué? tu derrota?
Si es así... No, espera, puedo hacerlo morirás. mejor, solo mira. Realmente no veo una definición clara y concisa sobre qué es la inclusión forzada. Incluso a mí me costó entenderla en un principio. No solo eso, sino que las personas que van por ahí usando este término tampoco se ponen de acuerdo sobre a qué llamar inclusión forzada. A ver, yo entiendo que cada persona tiene una opinión diferente sobre a qué considerar inclusión forzada. El problema viene cuando este término es tan dejado a la interpretación de cada uno que no se llega a una definición real. Tanto así que cualquier cosa puede ser llamada inclusión forzada si así se te la gana. Por ejemplo, muchas personas que creen que la inclusión forzada existe citan a Horizon Zero Dawn como un ejemplo de inclusión la cual no es forzada, porque sí, el videojuego tiene como personaje jugable a Eloy, una mujer completamente independiente que se vale por sí misma y no depende de un hombre para ser salvada, y también incluye una gran diversidad de etnias dentro de la historia, pero la diferencia para ellos catalogar a este videojuego como una inclusión bien hecha es el de tener una muy buena historia y que la protagonista tiene un gran desarrollo de personaje. Sin embargo, varias de estas mismas personas son las que ahora insultan y se burlan de la apariencia de Eloy y la acusan de ser inclusión forzada en su nuevo videojuego Horizon Forbidden West, sin ni siquiera haberlo jugado todavía, porque para ellos la apariencia de Eloy fue modificada, cuando se supone que lo que marcó la diferencia en el primer videojuego fue la historia, no el cómo se veía el personaje. Si en lugar de Horizon Forbidden West se hubiera presentado el tráiler de su primera entrega, todas estas personas que la citan como un buen ejemplo de inclusión estarían ahora acusándola de ser inclusión forzada. Esto queda más en evidencia al ver que otras personas que también creen que la inclusión forzada existe tildan al primer Horizon de haber sido siempre inclusión forzada, ya que para ellos el hecho de que una mujer pueda ser independiente y que la misma no esté sexualizada y cosificada es signo de inclusión forzada. En cuanto a la diversidad de etnias, no sé por qué esto sería considerado como inclusión forzada. Supongo que la mayoría de personajes que hay dentro de un videojuego tienen que ser blancos y solo tiene que haber 2 o 3 negros, no lo sé. Otro argumento que dan para decir que es inclusión forzada es el de mostrar a los hombres blancos héteros como enemigos, porque a los hombres blancos héteros no pueden ser villanos, siempre tienen que ser los héroes de la historia, y el que una mujer sea la protagonista y tenga que luchar contra enemigos que son hombres blancos héteros es feminismo tóxico. Si un hombre blanco hétero va a ser el villano, entonces el protagonista debería ser también un hombre blanco hétero, porque si no es inclusión forzada. No le busquen lógica a esto, no la van a encontrar. Y sobre el tema de modificar el cuerpo de Aloy, a ver, si se supone que lo que molesta es el hecho de cambiar de apariencia, sexo, color de piel o orientación sexual a un personaje ya establecido, y que la solución a esto sería crear un nuevo personaje con una nueva historia, entonces ¿por qué mierda hay gente que dice que el primer Horizon es inclusión forzada? Si es una nueva historia con nuevos personajes, no modifica algo ya creado anteriormente, y no solo eso, sino que esta nueva historia es muy buena. Y aún así se atreven a decir que es inclusión forzada. ¿Por qué? O sea, no tiene ningún sentido. Es contradicción tras contradicción tras contradicción. Uno de los argumentos más usados para justificar la existencia de la inclusión forzada es la crítica hacia el desarrollo del personaje dentro de la historia, o lo que aporta este personaje para que la misma obra a la cual pertenece se desarrolle. Esto, si uno lo escucha y lo analiza de manera superficial, suena muy lógico, pero tiene una gran contradicción. Hemos visto varios ejemplos de personajes los cuales son anunciados como pertenecientes a una minoría, esto seguido de personas apuntándolos con el dedo diciendo que son inclusión forzada, lo cual no tiene ningún sentido, porque se supone que la inclusión forzada se justifica bajo el pretexto de que el personaje no tiene ningún desarrollo, no aporta nada a la trama más que ser parte de una minoría. Entonces, ¿por qué decir que estos personajes son inclusión forzada si no han visto su desarrollo ni tampoco la que aportan a su obra? Miles Morales es uno de los ejemplos más grandes que existen, ya que tras la salida del tráiler de su última película de animación, Spider-Man Into the Spider-Verse, muchas personas empezaron a decir que el personaje era inclusión forzada porque había sido modificado el color de piel de Spider-Man. Esto sin ellos saber que Miles ya tenía un desarrollo decente en sus cómics y una gran base de fans. No solo no se habían visto la película ni tampoco que aportaba la misma, porque todavía no se había estrenado, sino que estaban prejuzgando al personaje diciendo que era inclusión forzada solo por el hecho de ser negro. Si se dan cuenta, es una situación muy parecida a la que sucedió con Horizon Forbidden West, ya que la gente creía que la protagonista había sufrido cambios en su apariencia y con eso ya estaba acusándola de ser inclusión forzada, y que por ello el videojuego iba a ser malo, cuando ni siquiera el mismo se había estrenado. Es que un montón de empresas anuncian personajes como parte de una minoría para colgarse de ellas, así vender más, y cuando estos personajes salen de sus películas, series y videojuegos, generalmente no tienen un desarrollo ni aportan nada a sus obras.
Que yo sepa, el prejuzgar a un personaje por su color de piel, sexo u orientación sexual es discriminación. No importa qué excusa haya detrás, como que siempre que una empresa anuncia un personaje negro, este termina teniendo un mal desarrollo, o que las empresas usan a las minorías para lucrar, estás creando un prejuicio a un personaje por ser parte de una minoría, ya que la estás asociando el tener un mal desarrollo con el ser negro, y eso es discriminación. ¿Y por qué estas personas pueden ir por ahí usando el término inclusión forzada si es discriminatorio? Porque se justifican en el hecho de estar criticando a un personaje que no es real, se justifican en la ficción. Sin embargo, si transfiriéramos este término de la ficción hacia la vida real, quedaría más que claro que es discriminación. Por ejemplo, si tuviéramos un conocido que tiene un amigo negro y apuntáramos hacia él diciendo es inclusión forzada, obviamente esto sería catalogado como racismo. O si viéramos a una pareja de hombres agarrados de las manos en el parque y nos acercáramos hacia él y le dijéramos toda su personalidad se basa en ser gays, básicamente estaría siendo homofóbico. No importa qué prejuicios te hayan metido a la cabeza, si te enseñaron que los negros roban o que los gays son depravados o anormales, estos son prejuicios, lo que al final es discriminación. Esto mismo pasa con la inclusión forzada. No importa que tu personaje forme parte de una ficción o que las empresas te hayan metido en la cabeza que cada vez que se anuncia un personaje negro, este no va a tener un buen desarrollo. Crear un prejuicio sobre este personaje por formar parte de una minoría es discriminación. Si esto no es suficiente para ustedes poder clasificar al término inclusión forzada como discriminatorio, ¿qué tal si analizamos esta famosa frase la cual comúnmente utilizan las personas que promulgan el término inclusión forzada? La cual es, basa toda su personalidad en ser gay, negro, mujer. A simple vista esta frase parece tener sentido, pero yo les hago una pregunta. ¿Qué significa basar toda tu personalidad en ser gay, negro, mujer? La respuesta que podría seguir a esta cuestión sería la explicación que tienen estas personas de la frase en sí, la cual es personaje que basa toda su personalidad en su orientación sexual, color de piel y sexo, y que todo su posterior desarrollo de personaje gira en torno a estas características. Si bien esta explicación pretende aclarar la pregunta que propuse, no responde la duda, ya que esta solo es la misma frase, pero más extensa y variando las palabras. Por lo tanto, no es una respuesta válida, ya que sigue sin responder la cuestión inicial. ¿Qué significa basar toda tu personalidad en ser mujer? ¿Cómo hacen estas personas para llegar a esa conclusión? ¿Cómo clasifican a los personajes minoritarios que giran su desarrollo de personaje en torno a su orientación sexual de los que no lo hacen? ¿En base a qué los clasifican? ¿Y existe una personalidad de negro? ¿Qué es tener una personalidad de gay? Realmente ninguna de estas incógnitas tienen respuesta, ya que esto es un sesgo de confirmación, debido a que las personas dan por sentado el hecho de conocer a qué se refieren cuando dicen este personaje basa toda su personalidad en ser gay. Pero al poner en duda el sentido de la frase, no pueden explicar el porqué de la misma. Sin embargo, ¿qué tal si nosotros tratamos de buscarle un sentido a la frase? Y para ello vamos a poner un ejemplo. Santiago está terminando de lavar los platos después del almuerzo. Él es homosexual. Durante toda su vida tuvo que pasar por numerosas situaciones discriminatorias solo por su orientación sexual, recibiendo bullying en su escuela por ello, escondiendo quién era durante gran parte de su vida hasta que finalmente tuvo la valentía de aceptar su realidad y confesarle a sus padres que era gay. Actualmente, si bien él sabe que va a tener que enfrentar toda la homofobia de la sociedad, se siente orgulloso de no tener miedo de decir quién es. Basándonos en este ejemplo, ¿podríamos decir que Santiago basa toda su personalidad en ser gay? ¿O que todo su desarrollo como persona gira en torno a su orientación sexual? Ahora, traslademos este ejemplo a la ficción. Si en una serie un personaje muestra las mismas problemáticas que Santiago, ¿estaría basando toda su personalidad o desarrollo de personaje en ser gay? Si bien podríamos argumentar que su desarrollo como personaje se ve condicionado por su orientación sexual, esta es una realidad la cual viven muchísimas personas LGBT. Si esto es inclusión forzada, ¿por qué no vamos acusando en la vida real a cualquier persona LGBT de ser inclusión forzada si en la ficción se muestra lo que una persona homosexual tiene que vivir día a día? Pongamos otro ejemplo. Natasha y Vanessa son una pareja de lesbianas que conviven en un departamento. Una levanta a la otra de la cama para comenzar con su día. Al terminar de desayunar, se despiden con un beso para cada una seguir con sus responsabilidades. Natasha trabaja en un taller metalúrgico, mientras que Vanessa estudia ingeniería. Ambas vuelven al departamento cansadas. Mientras Vanessa prepara la cena, Natasha se desestresa jugando videojuegos en el living. Después de cenar, deciden no lavar los platos porque qué paja la verdad, y se retan a ver quién gana más veces en Mortal Kombat.
Ambas, ya cansadas por la luz azul del televisor, se van juntas a la cama, con todos los platos sucios en la cocina. Total, mañana es sábado, así que tienen todo el día para lavarlos, y no solo eso, sino que también tienen todo el día para hacer cositas malas. Como ven, Natasha y Vanessa no pasan todo su tiempo juntas, sin embargo conviven durante gran parte de su día. Su relación tiene un gran impacto en su vida y por lo tanto se podría decir que los acontecimientos que desvengan en el futuro dependen demasiado de cómo se vayan desarrollando el bienestar de la pareja. Pero aquí van las cuestiones. Natasha y Vanessa están basando toda su personalidad en ser lesbianas solo porque pasan juntas el tiempo que pueden como pareja. Ambas te restregan en la cara su orientación sexual solamente por vivir de forma libre su relación. Pasemos esto a la ficción. Si en un videojuego cómic se muestra una relación homosexual y la misma tiene un espacio dentro de la vida de los personajes que integran esa relación, ¿tendremos que acusarlos de ser inclusión forzada cuando literal estamos describiendo la relación entre una pareja homosexual en la vida real? Y no solo de una pareja homosexual, sino que esta descripción encaja perfectamente con una pareja heterosexual, ya que en las relaciones heterosexuales también la pareja tiene un impacto importante en la vida del otro. Tomemos a cualquier personaje heterosexual, por ejemplo Batman. Él ha dejado claro que es heterosexual, así como también ha tenido relaciones de parejas heterosexuales. ¿Puedo decir yo que Batman es inclusión forzada solamente por ser heterosexual? ¿Tengo que acusarlo de restregarme la cara su orientación sexual solo por mostrar su orientación sexual de manera libre? No, nadie hace eso. Y sin embargo, si se juzga de esta manera a los personajes LGBT, negros o mujeres. Vaya, hemos fallado estrepitosamente en encontrar un sentido a esta frase. No solo eso, sino que descubrimos una gran hipocresía en las personas que usan el término inclusión forzada, ya que tienen una doble vara de medir a la hora de criticar personajes hombres blancos héteros de los que son minoría, pero más adelante abordaremos de manera más amplia esta hipocresía. Ahora les propongo algo. ¿Qué tal si fingimos por esta vez que estas personas están en lo correcto y que tanto el mostrar lo que una persona LGBT tiene que vivir día a día como darle un espacio a una relación LGBT dentro de la vida de un personaje está mal, ya que es basar toda su personalidad del personaje en su orientación sexual y por lo tanto es inclusión forzada? Así, algo que antes era un sesgo de confirmación ahora tiene una respuesta, que es basar toda su personalidad en ser negro, en mostrar lo que una persona negra tiene que vivir día a día, que es restregar mi orientación sexual en tu cara, es darle un espacio a una relación LGBT dentro de la vida de un personaje. Con eso ya le encontramos un sentido a la frase y en consecuencia al término inclusión forzada. Sí, es cierto, si una persona se pone a cuestionar estos argumentos y pregunta, hey, ¿por qué está mal mostrar lo que una mujer vive día a día? ¿Por qué está mal darle espacio a una relación LGBT dentro de la vida de un personaje? Creará un hueco en los argumentos. Para llenarlos, la respuesta a estas preguntas comúnmente solo son machistas, racistas o homofóbicas, las cuales son inútiles a la hora de parchar el hueco creado. Así que, para no comprometer la integridad de todo el argumento, vamos a crear una respuesta vacía a estas preguntas. De esta forma llenamos el hueco de manera temporal y evitamos que la frase pierda sus bases argumentativas. También es cierto que el decir porque sí no es dar una respuesta con sentido, pero como dijimos al principio, vamos a fingir que ellos están en lo correcto y que esta respuesta vacía es suficiente para sustentar todo el argumento. No porque las personas que creen en la existencia de la inclusión forzada realmente tengan razón, sino solo por el bien del argumento, ya que si no hiciéramos esto, todo el argumento se caería y no llegaríamos a nada. Muy bien. Ya que la frase tiene argumentos sustentándola y por consecuente sustentando el término inclusión forzada, por simple lógica debería haber una contraparte de esto. Si existe la inclusión forzada, debería también existir la inclusión no forzada, ¿verdad? Pues sí, de hecho, aquí entra una de las frases más quemadas que usan estas personas. El problema no es la inclusión, el problema es no saber incluir. Esta frase propone darle una solución al problema de la inclusión forzada, exponiendo ejemplos de lo que se considera como buena inclusión. Los personajes como los que citamos anteriormente, Miles Morales y Eloy, así como también nuevos ejemplos, Ripley de Alien 1 o 2, Sarah Connor de Terminator 2, la hermanastra fea de Shrek y Zero de Voltron. Podríamos ponernos a cuestionar la veracidad de la frase, ya que ¿y qué tanto sentido tiene? Ya que esta depende por completo de que creamos que la inclusión forzada existe, pero al nosotros fingir que la primera frase tiene bases argumentativas, estamos fingiendo también que la inclusión forzada tiene sentido y que existe. Por lo tanto, se podría decir que esta frase también tiene un sustento y por ello la validamos. Pero esto no significa que no podamos analizar los ejemplos de inclusión bien hecha que expone la frase. Por ejemplo, ¿qué tal si empezamos por Doris, la hermanastra fea? Su primera aparición es en Shrek 2.
Sin embargo, también aparece en Shrek 3. El personaje es puesto como un buen ejemplo de cómo incluir a un personaje trans sin forzarlo. Aunque no se haya confirmado si es trans más allá de noticias amarillistas, se sobreentiende que está basada en la imagen que perdura dentro de las mentes colectivas de las personas sobre el cómo es la apariencia de una mujer trans. El típico maquillaje descuidado y exagerado, la mala vestimenta y un físico entre comillas masculino. Por lo tanto, se lo interpreta como un personaje trans al estar completamente estereotipada. Sin embargo, el personaje está hecho solamente como un comic relief. Y si bien se podría argumentar que muchos personajes dentro de la película también lo son, es lógico ponerla como ejemplo de buena inclusión cuando ella está incluida en las películas solamente para hacer mofa de su transexualidad. Esto queda aún más en claro ya que todas sus apariciones dentro de la película son solo para hacer chistes sobre ella, que si es fea, que si es muy masculina, que parece mujer pero al final es hombre, etc. Todo esto puede perfectamente ser catalogado como discriminación ya que se está estereotipando y se nos burla a un personaje solo por ser trans. Pero ¿por qué entonces se la considera como un buen ejemplo de inclusión? Existe un sistema que me gusta llamar sistema HBH que limita a los personajes a girar en torno a determinadas reglas para ser aceptados por la sociedad. Esto impulsado por el público objetivo al cual aspiran a vender las empresas, hombre blanco heterosexual. Por ejemplo, una mujer sexualizada y cosificada está dentro de este sistema ya que está hecha para el consumo del hombre heterosexual, por lo tanto es aceptada ya que gira en torno a los límites impuestos por este sistema. En cambio, un hombre gay por obvias razones no podría entrar en este sistema si está sexualizado y cosificado, ya que esto no va a atraer a los hombres heteros. Pero, si está concebido para ser un estereotipo y burlas a los hombres gays, puedes pasar a los límites del sistema y entrar. Mientras que una mujer sexualizada y cosificada es incluida dentro de este sistema para el consumo sexual de los hombres heteros, un hombre gay es incluido para el consumo cómico de los heteros. Dentro de la clasificación de consumo sexual entran también las mujeres lesbianas, ya que a pesar de ser personas LGBT, aún así se fetichizan las relaciones lésbicas para el disfrute de los hombres heteros, debido a que no dejan de ser mujeres, así como también a las mujeres negras. Además del consumo cómico se incluye todas las minorías a las cuales se les puede asignar un estereotipo y reírse de ello. Como ven, Doris entra en esta categoría. En caso de que tú no veas a Doris como trans, ya que crees que no hay pruebas suficientes para afirmar que ella lo es, e interpretes a su personaje solo como una mujer cis desarreglada y fea, aún así puede estar dentro de los límites de este sistema debido a que no deja de ser un estereotipo, solo que ahora haciendo burlas a las mujeres cuya apariencia no concuerda con los parámetros de belleza impuestos por la sociedad, siendo gracioso el burlarse de ella porque no se ve entre comillas femenina como las otras mujeres de las películas. Ah, menudo progre gilipollas. Si ese sistema existe, lo cual dudo, entonces ¿por qué personajes como Sarah Connor o Ripley son aceptados? Al final del día ambas son mujeres que no están sexualizadas ni cosificadas, y a ninguna se la tira de ser inclusión forzada, ¿o sí? A ver cómo respondes a eso, Society Warrior. Muy bien, analicemos a estos dos personajes. Tanto Ripley como Sarah Connor no son compatibles con los requisitos que hay que tener para entrar en este sistema antes mencionado. Sin embargo, ambas son puestas como buen ejemplo de inclusión. ¿Por qué sucede esto? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla, y es que es todo culpa de la nostalgia. ¿Qué? ¿A qué te refieres, maldito progre? Deja explicarme. Verán, Terminator 2 fue lanzado en 1991 Estados Unidos, mientras que Aliens o Aliens 2 fue estrenada en 1986. Fueron parte importante de la vida de muchas personas, ya que crecieron con estas películas. Las idolatran debido a la nostalgia que les causa recordarlas. Seamos conscientes de que la nostalgia muchas veces nubla la cabeza de las personas a tal punto de que no les deja ver con claridad lo real. Defienden a capa y espada su pensamiento de creer que las cosas eran mejor antes, romantizando toda situación pasada e ignorando que no todo puede ser bueno. Esta nostalgia causa que nadie se atreva a cuestionar a estos personajes, debido a que obtienen la protección de las personas que crecieron con ellas. Por esto es que no vemos a ninguna persona decir que Ripley o Sarah Connor son inclusión forzada. Gracias a ello se les otorga un pase libre a estos personajes del pasado que, a pesar de no estar dentro del sistema anterior, aún se les da el título de buena inclusión. Ustedes podrían argumentar en contra de esto, que la razón por la cual se le otorga el título de buena inclusión a estos personajes es por tener un buen desarrollo de personaje. Sin embargo, los nostálgicos le entregan este pase libre a los personajes independientemente de estos tener un buen desarrollo dentro de la obra o no. Por ejemplo, comúnmente la tercera trilogía de Star Wars es acusado de ser inclusión forzada. Uno de los personajes que más es apuntado con este término es Finn, ya que se argumenta que no tiene ningún tipo de desarrollo dentro de las obras. En contraparte, Mace Windu
Un personaje similar, es decir, negro, es puesto como ejemplo de buena inclusión. Sin embargo, este personaje tampoco tiene ningún tipo de desarrollo dentro de la obra. Apenas podríamos decir que aparece en las películas. A pesar de ser un personaje plano que no aporta casi nada a las películas en las que aparece, se le asigna el título de buena inclusión solo por la nostalgia que se presenta. Si esto es así, entonces ¿por qué la Cazafantasmas de 2016 no tienen pase libre? Después de todo, han pasado más de 6 años desde su estreno. ¿No debería haber alguien que la recuerdes con cariño? La Cazafantasmas fue la primera película que sufrió de este estigma de ser catalogada como inclusión forzada. Al esto suceder, se le asigna a la película una mala fama desde el inicio, por lo que años posteriores a su estreno nadie la recuerda de buena manera. Esto no sucedió con la trilogía en la que aparece Mace Windu, ya que sus películas no fueron acusadas de ser inclusión forzada en sus estrenos, por lo que no tiene ese estigma. El estigma no se borra ni años posteriores a su estreno, ya que la película es recordada por ello por ser inclusión forzada. En eso de que pocas progre, Spider-Man y creo que Spider-Verse también fue acusada de ser inclusión forzada en su estreno. Entonces, ¿por qué hoy en día es recordada con cariño? Responde eso, No es necesario que yo lo haga, solo tengo que citar la explicación que dan otras personas de ello. ¿A qué te refieres? Las Cazafantasmas tienen personajes inclusivos, pero es una mala película, por lo tanto es inclusión forzada, mientras que Spider-Man Into the Spider-Verse también tiene personajes inclusivos, pero es una buena película, por lo tanto sí es buena inclusión. ¿Me equivoco? Es difícil para mí darle la razón a un progre, pero no te equivocas. O sea, esa es la respuesta que tú darías. Sí, ¿a qué quieres llegar, progre? Ok, entonces dime, si Spider-Man Into the Spider-Verse es una película con buena inclusión, entonces ¿por qué fue acusada de ser inclusión forzada? Eso, espera, es la pregunta que yo te hice. No, la pregunta que tú me hiciste fue si Spider-Man Into the Spider-Verse fue acusada de ser inclusión forzada en su estreno, entonces ¿por qué hoy en día es recordada con cariño? Mi respuesta fue esta, que es la que comúnmente utilizarían las personas que creen que la inclusión forzada existe. Mi pregunta fue otra, si Spider-Man Into the Spider-Verse es una película con buena inclusión, entonces ¿por qué fue acusada de ser inclusión forzada? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que sí es cierto que Spider-Man Into the Spider-Verse es recordada hoy en día con cariño a pesar de que fue acusada de ser inclusión forzada en su momento, pero es que nunca se tendría que haber tildado a la película de ser inclusión forzada en primer lugar, ya que las personas no habían visto la película, solo vieron un tráiler y solo eso le bastó para decir que es inclusión forzada, que un Spider-Man negro, esto es inclusión forzada, literal, lo estaban acusando de ser inclusión forzada solo por ser negro. Por lo tanto, es estúpido limitar la conversación a esta mierda de buena película, buena inclusión, mala película, inclusión forzada. Porque la gente con el simple hecho de tener un personaje inclusivo en la película ya la va a tildar de ser inclusión forzada, sin siquiera haberla visto. Quizás si ninguna persona hubiera acusado a esta película de ser inclusión forzada, entonces ustedes tendrían razón. Yo solo sería un estúpido progre. Bueno, yo lo soy, ¿no? Pero lamentablemente para ustedes esto no es así. Peor aún, cada vez son más los casos en donde se presenta esta situación. Ahí está Horizon Forbidden West. También el caso del hijo de Spider-Man, el cual solamente se dijo que iba a ser bisexual y ya toda la gente diciendo que iba a ser un mal cómic. Nos quieren adoctrinar. Superman ahora es un chupapijas, un puto. Recuerdo también esta otra película de Spider-Man negro que se iba a desarrollar en la época de la esclavitud y que el villano era el alcalde blanco opresor. Nena, no se metan con Superman. Eso es corrección política. Los blancos también sufrimos, o sea, la película ni siquiera salió ni se sabe si la van a hacer al final. Solo se anunció que estaba en planes y ya estaban ustedes, ¿no? Chica. Y el God of War Ragnarok con esa personaje negra Agorboda, o como se diga, que saltaba a decir que los personajes negros no existían en ese tiempo, que aún no se habían inventado. Ay no, el diseño de Thor, que habían algunos que estaban de acuerdo con él y otros decían que no, que estaban normalizando la obesidad, que maldito body positive, quieren meter ideología en los videojuegos, y como siempre el videojuego ni siquiera se había estrenado todavía y estaban diciendo que era inclusión forzada e iba a ser malo. Es en serio. Pero bueno, en resumen, personas que creen que la inclusión forzada existe pisaron los talones de otras personas que también creen que la inclusión forzada existe. A mí me lo hacen cada vez que salgo a caminar, muy incómodo, ¿verdad? En sí podríamos con esto clasificar a las diferentes personas que tienen opiniones sobre la inclusión. Están los extremistas, de un lado los que creen que la inclusión forzada no existe,
y que toda inclusión es válida, o sea, nosotros los progres, y del otro los que creen que todo personaje inclusivo dentro de una obra es inclusión forzada. Después están los grises, los que están en el medio. En general, las personas que creen estar en lo correcto solo por tener una opinión gris en este tema. Están los nostálgicos que, como sabemos, le dan un pase libre a los personajes inclusivos del pasado, y los modernos, que tildan de ser inclusión forzada a los personajes sin desarrollo, y a los personajes con desarrollo los catalogan como buena inclusión. A pesar de todo, se podría terminar al dar por sentado que este pensamiento gris es el correcto. La incoherencia de las personas nostálgicas crea un choque entre las ideas con los modernos. Los modernos no pueden cuestionar los personajes inclusivos más desarrollados del pasado, porque estos tienen la protección de los nostálgicos, mientras que los nostálgicos sí pueden tildar de inclusión forzada cualquier obra actual si ellos lo consideran así, a pesar de que los modernos ya tienen una forma de juzgar las obras en base a su calidad. Mala película, inclusión forzada. Buena película, buena inclusión. Pero esto no es respetado por los nostálgicos. Como ven, esto genera una discrepancia entre ambos grupos, ya que no se pueden poner de acuerdo sobre a qué llamar inclusión forzada, o qué parámetros hay que tener para clasificar a algo como inclusión forzada o como una buena inclusión. También hay que concluir que no porque ellos consideran que tienen un pensamiento gris significa que estén en lo correcto, al contrario, tienen muchísimas contradicciones en sus dichos. Quizás ustedes se sientan más identificados con el grupo moderno, ya que consideran que los nostálgicos son solamente unos idiotas que viven cegados por la ola nostálgica, por lo cual su juicio no es válido, así que los contraponen como simplemente otro extremo más, mientras que los modernos, es decir, ustedes, son los que verdaderamente tienen un pensamiento gris, y su manera de medir qué es y qué no es inclusión forzada es la correcta, ya que es la que más sentido tiene, ¿no? Sin embargo, esto no es así, ya que el que haya personajes negros, LGBT o mujeres que no aporten nada a su obra o que estén no desarrollados no es razón suficiente como para justificar la existencia del término inclusión forzada. Pero las razones de esto lo veremos más adelante. ¿Por qué mejor no analizamos el último ejemplo de buena inclusión? Zero, de la serie Voltron, es el líder de los paladines que tiene como tarea salvar el universo de las asquerosas garras de los Galra. Además es homosexual. Pero, ¿por qué es inclusión bien hecha? Bueno, tal parece que su orientación sexual solo tiene relevancia dentro de su trama por un breve periodo de tiempo, por lo que se le considera que este no basa su personalidad o desarrollo en ser homosexual. Es así que se lo premia con el título de buena inclusión. En contraparte a este podríamos poner a Eric, personaje de Sex Education, que también es un personaje inclusivo, pero debido a que su homosexualidad tiene muchísimo más peso dentro de su desarrollo como personaje, e incluso se le da espacio a relaciones, e incluso también se aborda el tema de los crímenes de odio. Oh sorpresa, es inclusión forzada. Bueno, esto en base a la regla que impone el término inclusión forzada. A simple vista, este personaje parece ser el ejemplo perfecto de inclusión bien hecha, ya que Zero no podrá estar dentro del sistema HBH por no estar creado por el consumo cómico de los hombres heteros, pero al mismo tiempo tampoco tendría la protección que los nostálgicos darían a las producciones del pasado, ya que esta serie es actual, y aún así, a pesar de todas estas trabas, es considerado como una buena inclusión. De hecho, este punto de vista coincidiría con la forma de clasificar qué es inclusión forzada y qué es inclusión bien hecha que tienen los modernos dentro del espectro de personas que giran en torno al término inclusión forzada. Pero hay algo que no me cuadra. ¿Qué tal si les expongo una situación que ocurre en la vida real con las personas homosexuales? Quizás sí encuentre alguna razón por la cual esto no me convence del todo. Generalmente la sociedad clasifica a los hombres gays en dos. En primer lugar están los hombres gays con expresión de género masculino. Estos reciben una extraña validación como personas debido a que siguen los estereotipos de género que se le asignan a su sexo. De hecho, cuando salen del closet siempre se menciona una frase muy característica de esa validación. ¡Ay, eres gay, pero no se te nota! Algo así como si fuera un elogio que no se te notara su homosexualidad. La glorificación hacia la masculinidad en los hombres le da cierto grado de aceptación a los hombres gay masculinos, porque sí, ellos van a recibir discriminación por ser homosexuales, pero no se les va a discriminar por su expresión de género. Esto acarrea un problema, el cual caerá sobre los hombros del segundo tipo de gays según la sociedad, los hombres gay afeminados, es decir, que se comportan de una manera estereotípicamente femenina. Este problema se manifiesta cuando a los hombres gay masculinos se les da una mayor validación como personas que a los hombres gay femeninos. Esto ocurre porque lo que los diferencia de los que se considera normal es mucho más que lo tolerable dentro de la sociedad. Los hombres gay masculinos son diferentes a la norma por su orientación sexual, mientras que los hombres gay femeninos son frente a la norma por su orientación sexual y por su expresión de género. Sumado a esto, comúnmente lo femenino está muy arraigado a la imagen estereotípica que se tiene de un hombre homosexual, por lo que produce la ilusión de que los hombres gay afeminados son más redundantes con su orientación sexual. Empiezan a aparecer frases como: ay, es que estos gays basan toda su personalidad en ser gays.
no pueden hablar de otra cosa que no sea su orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Estas frases más parecen estúpidas, porque es obvio que tu expresión de género va a ser una parte importante de tu personalidad. Pero bueno, es algo muy parecido a cuando los hombres heteros categorizan a las mujeres también por personalidad. Ya saben, el típico, tú no eres como las demás chicas, tú eres diferente. En este caso sería algo como, tú no eres como todos esos gays afeminados, no basas tu personalidad en ser gay, tú eres diferente. Por cierto, la aversión hacia la expresión de género femenina en el hombre gay se denomina homofobia, y sí, es discriminación. Dicho todo esto, ¿no creen que hay una gran similitud entre esta situación y el ejemplo de buena inclusión e inclusión forzada? ¿Todavía no les queda claro? Bueno, supongo que tendré que explayarme un poco más. Shiro recibe una mayor validación como personaje, ya que no es redundante con su orientación sexual más allá de lo que los espectadores tolerarían. Al contrario, Eric es repudiado como personaje ya que se le nota demasiado lo gay. En consecuencia se convierte en inclusión forzada porque basa toda su personalidad en ser gay. En la segunda clasificación, el hombre gay masculino recibe una mayor validación como persona ya que no es redundante con su orientación sexual más allá de lo que la sociedad toleraría. Al contrario, el hombre gay afeminado es repudiado como persona ya que se le nota demasiado lo gay. En consecuencia se convierte en un mal gay o algo por el estilo, ya que basa toda su personalidad en ser gay. El paralelismo entre estas dos es evidente, y es que en ambas clasificaciones son discriminación. En ambas uno recibe mayor aprobación sobre el otro que es minimizado por ello. Quizás ustedes digan que no hay ningún punto de comparación, ya que sí, el clasificar a los hombres gay como bueno o malo según su expresión de género es discriminación. Eso es obvio, pero tratar de igualar esta situación con los ejemplos de buena inclusión e inclusión forzada es estúpido, porque estos son ficción y por lo tanto no se los puede discriminar. Pero ese es el punto. Si la única excusa que tienes para justificarte es decir que estos personajes no son reales y que por lo tanto lo que haces no es discriminación, entonces estarías aceptando que si fueran personas reales y tú te comportaras de la misma manera con ellos, lo estarías discriminando. No tengo una palabra científica para denominar este comportamiento, pero sí puedo explicarlo. Las personas que creen que la inclusión forzada existe no sienten una misma carga de responsabilidad con sus palabras a la hora de discriminar a los personajes de la que sí sentirían si discriminaran a una persona real. Quizás una de las razones de esto sea la culpa que sienten al discriminar a una persona real, ya que ésta tiene sentimientos a diferencia de un personaje de ficción. Sin embargo, no puedo asegurarles que esto ocurra en todos los casos. No podemos esperar que todas las personas tengan el mismo grado de culpa. Es más, hay personas que no les importa discriminar a una persona por su orientación sexual y esto no les afecta en lo más mínimo en su moralidad, siempre y cuando no les importe ser llamados homofóbicos. Y realmente esta es la verdadera razón del extraño comportamiento de las personas que creen que la inclusión forzada existe. Lo que les importa es la respuesta que vayan a recibir del objetivo a discriminar. Si una persona discrimina a una persona homosexual, este le va a tildar de ser homofóbico con justa razón, ya que él tiene voz, puede defenderse. En ese momento la persona homofóbica tiene un deber con sus palabras y está comprometida con ella, ya que este afectó de manera directa a alguien. En cambio, un personaje de ficción no tiene voz. Si una persona real lo discrimina, no podrá hacer nada, porque él no es real, es ficción, no puede defenderse de ninguna forma, lo cual es aprovechado por personas para ser discriminantes y enmascarar esto de alguna manera con la frase "no soy homofóbico", porque es un personaje, es ficción. Es así que uno de los mayores ejemplos para probar la existencia de buena inclusión e inclusión mal hecha termina convirtiéndose en un argumento más para probar que la inclusión forzada es simplemente un término peyorativo y discriminatorio. Es tan irónico. Es más, permítanme dar mi verdadera opinión sobre la frase "el problema no es la inclusión, el problema es no saber incluir". Esta frase es una mierda, ya que propone la idea de que incluir a un personaje inclusivo dentro de una obra requiere mayor dificultad que incluir un personaje hombre blanco heterosexual, como si fuera más difícil incluir un personaje negro que uno blanco. Es más que obvio que esto es otra de las tantas doble varas de medir que tienen las personas que creen que la inclusión forzada existe, ya que desde el momento de la creación del personaje ya se le está asignando un valor distinto que otros por su sexo, orientación sexual o color de piel, y por lo tanto inevitablemente se lo va a juzgar de manera distinta solo por esas características. Además de imponer un canon de perfección de personaje casi imposible de alcanzar, o tu protagonista mujer está muy bien escrita y desarrollada, o es inclusión forzada. Estas ideas se basan meramente en el argumento de lo orgánico que es una trama, entendiéndose la palabra orgánico dentro de este contexto como un sinónimo de algo bueno, una trama que avanza de manera favorable. Comúnmente también se utiliza la palabra natural.
Es decir, qué tan orgánico es la implementación de la homosexualidad en un personaje o qué tan natural es la inclusión de un personaje negro. Yo no sé por qué las personas que critican esta obra utilizan palabras tan raras. Supongo que harán referencia a las frutas o verduras que crecen de manera orgánica y se desarrollan de manera natural, y ya que las tramas de la historia y el desarrollo de un personaje son muy parecidos a esto, pues se utilizan los mismos términos. Vete a saber. Lo que sí me queda claro es la estúpida idea sobre lo difícil que es incluir un personaje inclusivo, ya que los argumentos orgánico o natural solo sirven a la hora de crear o criticar una historia o un personaje, no para criticar una orientación sexual o un color de piel, porque las orientaciones sexuales no necesitan de una justificación orgánica o natural. Si ella es lesbiana y punto. ¿O acaso yo tengo que estar dándote razones de por qué soy homosexual? Amigo, yo no nací así, o sea, ¿qué mierda querés? Incluso si la persona autora de la obra quiere crear una trama en torno a la orientación sexual del personaje, puede hacerlo. Es totalmente válido, así como si solo aclaro una vez en toda la historia que la protagonista es lesbiana, ambas están bien. Es cierto que si crear una trama en torno a la orientación sexual de un personaje, esto puede ser sujeto de críticas, pero lo que tendría que ser criticado es la trama derivada de la orientación sexual, no criticar la orientación sexual en sí. Les pondré otro ejemplo clásico. En la trilogía de películas de Spider-Man de Sam Raimi se muestra constantemente la orientación sexual del protagonista. Con el tiempo, empezaron a aparecer críticas sobre si en verdad la relación entre Peter Parker y Mary Jane estaba bien llevada o si realmente aportaba algo a la trama de las distintas películas, pero siempre las críticas eran dirigidas hacia la trama que nacía de la relación entre estos dos. En ningún momento se criticó si la heterosexualidad de los personajes está bien desarrollada o implementada. ¿Por qué a los personajes heterosexuales no se les critica en base a qué tan orgánica es su orientación sexual o qué tan natural es la inclusión de su heterosexualidad, pero a los personajes LGBT sí? Inclusive esta cosa de qué tan natural o orgánica es la mera existencia de un personaje es una de las principales formas de discriminación por la cual tenemos que pasar las personas LGBT. Constantemente se nos cuestiona la inclusión de nuestra existencia dentro de este mundo en base a qué tan natural es. Sin embargo, esto no se hace con los heterosexuales. ¿Por qué será? ¿Será acaso que esta discriminación es la misma que tienen que pasar los personajes LGBT de ficción? Pero bueno, ellos no existen, son ficciones, por lo tanto no importa. Aún así, si estuviera obligado a creer en esta frasecita, realmente es nuestra culpa que la sociedad heteronormada considere que tenemos que estar justificando nuestra orientación sexual, mientras que durante años nos han estado estereotipando y se han burlado de nosotros. Es nuestra culpa que esta misma sociedad considere como algo ya establecido y normalizado la inclusión de heterosexuales dentro de películas, videojuegos, etc. Y por lo tanto no la cuestione, pero que si tengan los huevos de venir a cuestionar la inclusión de personajes LGBT, y no solo eso, sino que impongan sus normas de lo que es una buena inclusión o en defecto inclusión forzada, jajajaja. No. La única razón por la cual la gente no cuestiona qué tan natural o orgánica es la heterosexualidad de un personaje es porque los heteros ya tienen establecido su espacio dentro de las obras. Está tan normalizada su inclusión que nadie la cuestiona, mientras que los personajes LGBT no estamos normalizados ni en la ficción ni en la vida real, y somos nosotros los que tenemos que cargar con la cruz de ellos. No me ven con esa basura, pedazos de mierda. No es posible que pienses que lo único que necesitas para criticar a un personaje inclusivo es hacer uso de un sesgo de confirmación como él. Pasan toda su personalidad en ser gays. Criticar el desarrollo y la trama del personaje es mucho más complejo que eso. Al final del día siempre van a existir personajes mal hechos, porque la existencia de estos hacen resaltar a los buenos personajes. Es tan estúpido de tu parte que esperes que todo personaje inclusivo esté bien escrito o bien desarrollado. Con esto ni siquiera sucede con los heterosexuales, porque personajes heterosexuales malos hay un montón, pero ninguno de ellos es cuestionado por lo natural o orgánico que es la inclusión de su orientación sexual dentro de una obra. Como sea, a pesar de haber puesto todo nuestro esfuerzo en querer encontrar algún sentido al término inclusión forzada y a todos los argumentos que tratan de respaldarla, no logramos conseguir nada. Quizás la estuvimos analizando desde el punto de vista incorrecto, quizás si empezamos a analizar desde aquí o desde acá podemos verlo mejor. Realmente esto es irrelevante, porque si ninguno de los argumentos que pretenden sostener la inclusión forzada funcionan de manera individual, no podemos esperar que estos funcionen de manera conjunta. De hecho, ninguna persona que cree que la inclusión forzada existe puede reclamar nuestro análisis de la inclusión forzada y que todos los argumentos que la acompañan, ya que les hemos dado un montón de oportunidades a estos. Hemos fingido que ciertos huecos de los argumentos no estaban. Dimos por sentado que la inclusión forzada existía solo para seguir adelante con el análisis. Incluso nosotros hemos tratado de buscar el significado a las incógnitas sin resolver, que al final resultaban ser meros sesgos de confirmación o frases vacías. Con todo esto dicho, creo que podemos darnos el privilegio de citar todos los argumentos del término inclusión forzada y sus contraargumentos que descubrimos durante nuestro análisis.